Hemos platicado sobre avivamiento las últimas semanas y vimos el hambre, el deseo de avivamiento, vimos arrepentimiento, que es muy importante. Un punto que es importante tocar dentro del arrepentimiento es que desafortunadamente hay mucha gente que retiene perdón y una de las importantísimas requerimientos para nosotros recibir perdón de parte de Dios es que perdonemos a la gente a quien le debemos perdón. Dice la palabra que si nosotros retenemos el perdón a alguien, Dios nos retendrá el perdón el perdón a nosotros. Vamos a platicar hoy sobre una frase muy interesante que dice: Dios hace una promesa, fe la cree, esperanza la anticipa y paciencia tranquilamente la espera. Esto es un punto muy importante porque hoy, dentro de todos los 5 puntos que hablamos de avivamiento, vamos a hablar hoy de la fe en específico. La fe mueve montañas. Vamos a platicar sobre 5 claves para experimentar un auténtico, transformador, duradero y personal avivamiento. Entonces, la tercera clave es la fe. Dice Isaías 44, versículos 3 al 5, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda hoy, que nos hable a nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu nos ayude a no solamente tomar la palabra, sino a poder ponerla en práctica. Te pedimos, Dios, que tu palabra hoy caiga como semilla en tierra fértil, Señor, para que tu Espíritu la haga germinar, crecer, florecer y, Señor, fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, es cuestión de fe. Todo el cristianismo es cuestión de fe. Nuestra vida es cuestión de fe. Nuestra salvación es cuestión de fe. Dice la palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor, nosotros seremos salvos. Creer es precisamente la fe que tenemos que poner en la mezcla. Nosotros no recibimos la salvación sin fe. Nosotros no recibimos el bautismo del Espíritu Santo sin fe. Nosotros no podemos ser avivados sin fe. La fe es el motor de todo lo que hacemos. Hay una frase que me gusta mucho. No la apunté aquí en las notas. Lo dice un cómico muy bueno, de los que he estado viendo, un cómico cristiano, y él dice que la fe es el motor de lo que hacemos y la oración es el combustible para ese motor. Tenemos que tener nosotros esa vida de oración, esa vida de fe. Algo bien importante es que la palabra está llena de promesas. Específicamente en Isaías tenemos 6 muy importantes en el capítulo 43. El versículo 1 nos dice: no temas porque yo te redimí. Ya nos redimió, somos suyos, no tenemos por qué temer. Nos dice en el versículo 15: yo soy Jehová vuestro rey. El rey era una persona en los tiempos antiguos y todavía por aquellas monarquías que existen. El rey era una persona que tomaba decisiones importantes para beneficiar al reino, o bueno, un buen rey, no todos fueron muy buenos. Y era una persona que tenía control también del ejército y sabía cuándo enviar al ejército, cómo preparar a su ejército, cómo entrenarlo. Y nos está diciendo Jehová: yo soy tu rey. En pocas palabras, yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy quien preparo para la batalla, yo soy quien te preparo en la vida en general, yo soy quien dispongo las situaciones y las ocasiones para que tú tengas victoria. Dice en el versículo 25: yo soy el que borro tus rebeliones. Tenemos que confiar que Dios tiene el poder de borrar nuestro pasado pecaminoso y darnos una vida nueva en Jesús que nos va a ayudar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 10 del capítulo 43: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. En pocas palabras, nosotros somos quienes llevamos el ejemplo, quienes hablamos de Cristo, quienes damos testimonio a la gente de quién es Cristo. Versículo 19: he aquí que yo hago cosa nueva.
Somos nueva creación, nuestra vida es una nueva creación. Dice Dios, si tú viviste una vida de mucha tribulación, de muchos problemas, yo lo hago todo nuevo. Vamos a tener ahora tribulación también, pero hay una diferencia muy grande. Dios dijo en el versículo 1 del 43, no temas porque yo te redimí. Y ahora vamos al 44, versículo 3, mi espíritu derramaré sobre tu generación. No nada más, el Señor nos redimió, no nada más es nuestro rey, no nada más es nuestra protección, no nada más nos hizo nuevos, no nada más borró nuestra rebelión, pero también dice que va a derramar su espíritu en nosotros. Estamos viviendo una vida de fe donde el Espíritu de Dios se derrama poderosamente sobre su gente cuando la gente invoca a Dios y lo pide. Hay una frase que me gusta mucho, la he repetido muchas veces. Dios es un caballero. Jamás se va a entrometer en la vida de nadie si no es invitado. Yo recuerdo, hace muchos años había algunas personas conocidos de nosotros que llegaban sin anunciarse a nuestra casa, sobre todo en fin de semana. Mis papás están en línea, probablemente puedan reírse ahorita de lo que voy a decir, pero la razón por la cual venían a nuestra casa es porque mi papá contrató cable cuando cable era un lujo allá en México, y estas personas no tenían cable y les gustaba ver deportes o películas que salía solamente en televisión por cable, así que aparecían los sábados sin anunciarse en nuestra casa solamente para ir a ver televisión. Y cuando llegaban, nuestra casa tenía un patio muy, muy grande enfrente. Las puertas que daban hacia la calle eran cerradas. Era muy difícil ver hacia adentro, a menos que se pararan una jardinera para ver por arriba de la puerta. Escuchábamos que sonaba el timbre el sábado en la tarde, a la hora que empezaban las películas de acción. Y mi papá decía, apaguen las luces. No estamos en casa, o no queremos decir que estamos en casa. Apagábamos las luces, cerrábamos cortinas y básicamente era escondernos. Y a lo que voy con ese ejemplo es que Dios aparece y toca la puerta y está en nosotros abrir, pero jamás llega sin anunciarse. Dios siempre se anuncia antes de venir. Dios siempre tiene el cuidado de esperar a ser invitado. Dios no es alguien que le gusta irrumpir en la vida de alguien sin ser invitado. Es por eso que cuando nosotros damos el mensaje de salvación a la gente, le decimos a la gente, invita al Señor a tu corazón, porque es una invitación personal, es algo que nosotros queremos hacer para Dios. Sí lo quité. Estaba fijándome que el micrófono sí estuviera activo, pero sí. Hasta escuché mi voz aquí, yo no sé qué me pasa a veces. Vamos a ver, Wilbur Smith nota 9 características de avivamientos en el Antiguo Testamento. El primero es que ocurrieron en tiempos de oscuridad moral y depresión nacional. La gente estaba, pero por los suelos. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, uno de los más grandes avivamientos que ocurrió fue precisamente antes de tomar la tierra prometida. Habían pasado los 40 años en el desierto la gente y Moisés les dice, purifíquense porque estamos por entrar a la tierra. Y se empiezan a deshacer de los ídolos, empiezan a tirar todo lo que no servía a la basura, queman cosas, se empiezan a purificar, se empiezan a santificar y ocurre un avivamiento impresionante. Dios les dio la guerra, la victoria sobre Jericó, les dio la victoria sobre todos los otros reyes que venían, hasta causó temor en el corazón de las naciones porque sabían que Dios estaba de su lado. Ese fue uno de los avivamientos más grandes, pero ¿cómo ocurrió? La gente venía de 40 años de vagar en el desierto por desobediencia, por idolatría, por rebeldía. La gente se hizo ídolos. Bueno, desde que salieron de Egipto empezaron con el becerro de oro. No había ni terminado Dios de dictar las leyes y aquellos ya estaban abajo en sus perversiones. Y ocurrió un avivamiento que llevó a la gente a purificarse y a limpiarse totalmente. Ese es uno de los ejemplos, hay muchos más. Pasó con David un par de veces, o más de un par de veces. El número 2, cada uno inició en el corazón de un siervo consagrado de Dios, quien se convirtió en el poder energizante detrás de él. Si nosotros vemos
ocurrió en la historia, y les puse el ejemplo de Moisés, ocurrió a través también de Josué en su momento. Cuando estaban por tomar la tierra prometida, llegan los espías. Llegó Josué, llegó Caleb. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo gente que siempre estaba llena del Espíritu de Dios y a través de ellos ocurrían los avivamientos. Ocurrió a través de algunos jueces, ocurrió a través de algunos de los profetas. Pero todos de ellos estaban consagrados. Todos ellos tenían al Espíritu de Dios que los estaba energizando. Cada avivamiento se apoyó en la palabra de Dios y la mayoría fueron el resultado de proclamar la palabra de Dios con poder. Alguien se apoyó en la palabra escrita de Dios, que recuerde que para las fechas de los jueces y de los profetas solamente existía el Pentateuco, que fue lo que Dios le dictó a Moisés. Así que se apoyaban en la ley, que eran esos 5 libros del Antiguo Testamento, los leían y el leer la ley les provocaba a ellos arrepentimiento al grado que no uno de los reyes mandó quemar ídolos y traer al pueblo y se arrepintió de rodillas delante de la congregación, hizo duelo, hizo sacrificios de paz con Dios. Eso es el avivamiento y eso es lo que perseguimos nosotros. Fue a través de la palabra de Dios, fue a través de proclamar la palabra de Dios, porque este rey precisamente leyó la ley ante toda la congregación de Israel. A través de la palabra. Todos resultaron en el regreso a la adoración a Dios. ¿Qué pasó? De repente la gente llegaba con todas sus ofrendas y decía que pasaban todos los sacerdotes todo el día y toda la noche y el día siguiente haciendo sacrificios porque no se acababa la cantidad de animales que había traído la gente para purificarse ante Dios y para regresar al camino de Dios. Fue algo que ocurrió de una manera impactante. Cada vez que leo esos pasajes me quedo, Dios mío, imagínate la cantidad de gente, la cantidad de animales y más aún la cantidad de carne que comían los sacerdotes, porque su parte salía también de la carne que ellos sacrificaban. Por eso estaban gorditos, ¿no? Por eso ¿quién fue? Fue Elí, que cayó, cuando le dijeron que sus hijos habían muerto, cayó para atrás y se desnucó. Estaba tan gordo. ¿Cuánta carne comían? Esa es la parte que me viene cuando leo sacrificios. Hijos, estos señores comían carne mañana, tarde y noche, pobres hombres. Pero esa era su parte que Dios les dio. Punto 5. Cada uno atestiguó la destrucción de ídolos cuando existieron. Dice que trajeron los ídolos, los quemaron y tiraron las cenizas al arroyo de Hebrón, que es uno de los que más aparecen en el Antiguo Testamento. Luego viene, cada avivamiento hubo una separación del pecado registrada. La gente abandonó su pecado y se volvió con todo su corazón a Dios. En cada avivamiento ha pasado lo mismo. Pasó en la calle Azusa hace unas décadas. Pasó en Latinoamérica cuando vino también aquel avivamiento fuerte. La gente se volvió a Dios. Hay un lugar en Guatemala que se llama Almolonga. Si usted tiene la oportunidad de investigarlo, investíguelo. Almolonga era una ciudad que era llena de crimen, estaba llena de brujería, llena de basura, terrible. La tierra no producía, no caía lluvia, era un lugar que estaba abandonado casi por Dios, como le dicen ahora, ¿no? Abandonado por Dios. Entró la palabra de Dios. Entró la palabra de Dios, empezaron a predicar la palabra de Dios, las cantinas se convirtieron en lugares de oración. Cerraron las cárceles, ya no había crimen en la ciudad más. ¿Y sabe qué? Salieron frutas y verduras tan grandes que este pueblo empezó otra vez a prosperar, pero fue a través de la entrada de la palabra de Dios. Ese es un registro de un avivamiento impresionante en Latinoamérica. Búsquelo, se llama Almolonga, es en Guatemala. En cada avivamiento, la gente regresó a obedecer las leyes de Dios. Siempre la gente regresaba a la ley de Dios, se restablecía la comunicación y la comunión entre Dios y la gente. En todos pasó. Cuando existió la destrucción de ídolos y el alejarse del pecado, en automático la comunión con Dios se restablecía. La gente regresó como tal a obedecer la ley de Dios. Hubo una restauración de gran gozo y alegría. ¿No dice por ahí uno de los pasajes en el Antiguo Testamento que hicieron pachanga tan grande que se oía a lo lejos el relajo que traían? La gente
siempre fue bien fiestera. Por eso cuando me dicen, es que Jesús no celebraba, ¿what? Los judíos son gente bien alegre. Jesús nació en tierra judía. Jesús estaba en las fiestas, era pachanguero también. No sé si bailaba salsa o merengue o qué, pero Jesús estaba ahí. Cada avivamiento fue seguido por un periodo de prosperidad nacional. Eso está en Wayne Pratney Revival, la página 13, si usted lo quiere buscar. Pero pasó en Almolonga, como les decía hace unos minutos. Prosperidad impresionante. En esa ciudad cerraron las cárceles, los bares y los altares de brujería se convirtieron en lugares de oración. Se convirtieron en lugares donde la gente se iba a purificar ahora. Siempre un avivamiento va a traer ese tipo de beneficios, ese tipo de bendición para el pueblo. La gente empieza a entrar en prosperidad. Vamos a ver los puntos importantes. La palabra de Dios es el crecimiento del avivamiento. Primer punto de esto es una conciencia de Dios es necesaria para tener vida espiritual. Si nosotros no tenemos conciencia de Dios, no creemos que existe, simplemente pensamos, como dicen por ahí los deístas, que Dios, pues sí, creó el universo y todo, pero pues no le importamos. Entonces no hay vida espiritual. Si realmente no creemos en Dios, nuestra vida espiritual depende de un ser supremo, de un creador supremo, de alguien que está más allá de nosotros, que tiene un poder más allá, pero que se interesa en nosotros. Alguien que está en medio de nosotros, alguien que se deja apapachar por su pueblo y que apapacha al pueblo. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le busquen. Se me lengua la traba hoy, perdonen ustedes. Decía un pastor, le agregó 2 letras, pero sin café es imposible agradar a Dios. No, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, es la fe necesaria para nosotros entrar en ese gozo placentero de Dios, porque Dios existe. Y el hecho de que creamos que Dios existe, y no solamente que existe, pero que también viene y nos premia y nos ayuda y nos levanta y nos rescata y nos sana, si nosotros le buscamos. Que dice ahí claramente, para los que le buscan. Decía hace unos minutos, Dios es un caballero, no se va a entrometer si usted no lo invita. Siguiente, un entendimiento de la naturaleza de Dios nos da confianza en la veracidad de las promesas de Dios. Fíjese, hablábamos de la naturaleza de Dios hace unas semanas y hablábamos de que la naturaleza de Dios es ser un Dios justo, es ser un Dios fiel y más importante porque Jesús lo dice, Dios es bueno. Nada lo puede cambiar. Su naturaleza es en contra del pecado. Él es completa y totalmente opuesto al pecado. Si viene pecado, Dios no puede convivir con él. Dios puede restaurar al pecador, pero Dios no va a convivir con el pecado. Si nosotros entendemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es restaurador, que Dios es salvador, nosotros vamos a tener confianza en que todas las promesas que Dios nos ha dado son buenas, son válidas, son correctas, ¿está de acuerdo? Porque no podemos creer en las promesas de Dios, no podemos recibir las promesas de Dios si nosotros no le damos a Dios y no entendemos a Dios en su naturaleza total. Dios no puede ser malo porque su naturaleza es ser bueno. Dios no puede ser infiel porque su naturaleza es ser fiel. Un conocimiento de la palabra de Dios. Mire, lo puse ahí abajo. De hecho, Dios es bueno, es generoso, es amoroso y es misericordioso. Esas son las características de la naturaleza de Dios, además de fidelidad. No está ahí, pero la hemos recalcado mucho últimamente. Un conocimiento de la palabra de Dios provee la estructura base del avivamiento. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios, no leemos por lo menos la palabra de Dios, no vamos a entender la estructura de un avivamiento. ¿Por qué? Porque no estamos realmente basando nuestra vida en la palabra de Dios, no estamos obedeciendo la palabra de Dios. He escuchado que existe la Biblia, he escuchado también que existen
las revistas de cómics de Batman y de Calimán y de todos estos. Sin embargo, no las he leído, no sé qué contienen. Algunas. He leído algunas nada más. Pero así es con la Biblia. Si usted dice, sí, pues tengo un libro del Quijote en mi casa, ¿no? Del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Bien, ¿y qué dice el libro? Pues no sé, nunca lo he leído, pero ahí lo tengo. Pues sí, la Biblia es igual. Puede usted tener la Biblia ahí, pero si no la conoce, si no sabe qué contiene, entonces no puede existir una estructura en su vida para prepararse para el avivamiento, porque la palabra de Dios nos prepara para eso. Es por eso que en el Antiguo Testamento el inicio de cada avivamiento fue la palabra de Dios. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, pero la parte más importante de ese versículo es, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si nosotros andamos íntegramente, Dios nos va a permanecer recibiendo bien, recibiendo bendiciones, siendo bondadoso, siendo misericordioso, siendo bueno, siendo generoso. Ahí era el momento perfecto para decir amén. Luego dice Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38, en el último y gran día de la fiesta, ¿quién? Jesús. Jesús andaba en una pachanga. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No les dijo, descorchen otra botella. Les dijo, no, el que tenga sed, acérquese a mí. Jesús andaba en fiestas. Todos aquellos que no creen que Jesús andaba en fiestas, perdonen hermanos, pero ustedes necesitan revisar su teología. Jesús andaba en pachangas. Bien, siguiente. Fe en el poder del Espíritu Santo es esencial para el avivamiento. ¿Por qué? Si creemos que hay Dios y leemos la palabra de Dios, pero no creemos que hay un Espíritu Santo, tenemos que regresarnos a primaria. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el motor de todos los procesos que nosotros pasamos en la vida cristiana. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos lleva al arrepentimiento. Él es el que nos guía a través de nuestro caminar cristiano. Sin el bautismo del Espíritu Santo, no tenemos poder para salir a cumplir la gran comisión. Sin el Espíritu Santo no existe avivamiento, porque ¿quién es el que aviva el corazón si no es el Espíritu Santo? Es a través de su fuego. Tenemos confianza en la naturaleza de Dios, pero también en su habilidad. Posiblemente la más grande visitación de Dios en el Antiguo Testamento ocurrió a través de un profeta infeliz para una ciudad corrupta. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con Jonás? Él estaba esperando ver fuego caer del cielo y llevarse a todos los ninivitas a ver, ¿no? ¿No se enojó cuando se convirtieron todos? Uno de los más grandes avivamientos fue en Nínive, precisamente. La generosidad, el amor, la misericordia, la gracia de Dios se extendió para con ellos y no ocurrió esa tragedia que iba a ocurrirles. Era una ciudad corrupta. Me encanta cómo lo ponen los VeggieTales. Se la pasaban pegándole con pescados en la cara a los demás. Sabemos que eso no es necesariamente lo que dice la palabra, pero es lo que dice para los niños. No queremos que los niños entiendan de corrupción todavía. Deseemos encarecida y constantemente el derramamiento del Espíritu Santo de manera individual. Si nosotros no estamos buscando que el Espíritu se derrame en nosotros primero, no podemos esperar un avivamiento. El avivamiento necesita que la gente reciba primero el empoderamiento del Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. Llega papá con sus hijos
Papá tiene 5 hijos varones y les dice, mañana vamos a ir a Six Flags. Uno de ellos está que no puede ni dormir de emoción porque va a ir al parque de Six Flags. El otro está emocionado porque sabe que va a ir al ride que le gusta, pero no tiene tanta emoción porque no sabe mucho del parque, nada más ha estado una vez. El otro está también emocionado al nivel del segundo y los otros 2 están así de Six Flags. Si nosotros en este salón estamos buscando un avivamiento del Espíritu Santo, 3 o 4 de nosotros estamos bien emocionados por echarlo a andar, porque sabemos que el Espíritu Santo nos va a llenar y estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, pero hay 2 o 4 o 10 que no quieren, no les interesa. Ellos se van a quedar atrás. Ellos no van a ser parte de ese avivamiento porque no están buscando la llenura del Espíritu Santo. El avivamiento no viene en botellas vacías. Usted no se puede beber la leche que no está en el contenedor de leche. Usted no puede sacar un buen bistec de una charola de carne que no tiene bistec, que tiene pollo. Así es con el avivamiento, y lo estoy poniendo en términos muy simples porque así tiene que ser. El avivamiento no va a surgir de gente que no está buscándole, de gente que está vacía, de gente que no le interesa un avivamiento. Si la gente está cómoda, si la gente está simple y sencillamente recibiendo todos los días, pero no da nada a cambio, si no está buscando al Espíritu Santo, si no está buscando entrar a la palabra de Dios con ganas, esa persona se lo va a perder. Va a llegar el momento y va a decir, ¿cuál avivamiento? Yo no vi nada. No viste nada porque no quisiste. ¿No? El siguiente es, la actividad del Espíritu es necesaria para cualquier logro espiritual. Nosotros no podemos alcanzar nada espiritualmente hablando si el Espíritu no está operando en nosotros y a través de nosotros. Hermano, es que no salimos a evangelizar. Pues hermano, sí hemos salido, pero pues, ustedes no están dando fruto. Es un ejemplo. No estoy diciendo que nadie de nosotros, porque sé muy bien quién está con nosotros. Ay, hermano, pero es que no tengo tiempo, hermano. No, si usted no tiene tiempo para el Espíritu Santo, usted no tiene tiempo para salir a predicar, porque usted no está predicando bien. Usted necesita el poder del Espíritu en usted. Ay, hermano, es que yo nunca he visto un milagro. Hermano, estás buscando el poder del Espíritu Santo. Si no lo estás buscando, no va a ocurrir un milagro. Los milagros son otra cosa que necesitamos fe para recibir. Cuando oramos, estamos creyéndole a Dios. Es como cuando usted platica con su pareja. Cuando usted platica con su pareja, cree que su pareja está consciente, que su pareja está ahí presente. Dice Marcos 11, 22 al 24, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Más claro no canta un pollo, ¿no? Les dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero, ¿qué dijo el primer versículo? ¿Qué dijo el versículo 22? Tened fe en Dios. Si no tenemos fe en Dios, olvídenlo. Ay, hermano, pero es que, decía alguien por ahí hace unos días, no, es que para mí todas esas cruzadas de sanidad son pura faramalla y puro teatro. Bueno, tú no crees en Dios, porque si creyeras, entenderías que los milagros que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra son los mismos que hicieron los apóstoles después y son los mismos que nos dejó autoridad para hacer nosotros. De hecho, Jesús dijo antes de partir, ustedes harán muchas más y mejores cosas que las que yo he hecho. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo en el versículo 22 ahí? Tened fe en Dios. No vamos a ver la respuesta de Dios nunca si no creemos lo que Dios nos está diciendo. Si no creemos que Dios existe, si no creemos que Dios es sabio, justo, bueno, misericordioso, glorioso, todo lo que termina en oso. Tenemos que entenderlo, tenemos que captarlo.
Decía uno de mis hermanos cuando estaba chiquito, tienes que captarlo. O como dice mi papá, tiene que subirte agua al tinaco, ¿no? Hay que subirle, hay que entenderlo, hay que captarlo, hay que contemplar a Dios en ese aspecto. Sin tener fe en Dios, sin creer en Dios, no vamos a lograr nada. Oración es la descripción de los que queremos ver a Dios, de lo que queremos, ver a Dios hacer. Se me fue una S ahí. Nuestra oración es básicamente esa descripción detenida y detallada de qué queremos a Dios ver hacer. Fíjese, decía el pastor Paul Yonggi Cho en uno de sus libros, él decía que él cuando era joven estaba pidiéndole a Dios una bicicleta. Y pidió por la bicicleta y pidió y oró por la bicicleta. Llegó un punto en que le dice, Señor, ¿por qué no me has dado la bicicleta? Me hace falta. Y le contesta el Señor, nunca me has dicho en exactitud qué bicicleta, de qué color, qué tipo, qué características quieres. El día que me digas. ¿Y qué dijo Pablo? No recibís porque no pedís bien, ¿verdad? Y dice él que oró por su bicicleta y la recibió tal como oró por ella. En algún momento escuché a un pastor mencionar también, si tú le pides al Señor por una pareja, mejor empieza a ser específico por cómo quieres que sea, porque si no, no va a llegar. El día que empecé a orar específicamente por una persona, llegó ella. El Señor dijo, ahí te va. Normalmente cuando oro, porque necesitamos algo en la casa o a lo mejor no lo necesitamos, pero estamos empezando a planear, normalmente imprimo una imagen de exactamente lo que quiero. Si es un coche que estamos queriendo comprar, imprimo las características del carro y le digo, Señor, esto es lo que quiero. Porque ¿sabe qué? Hay mucho allá afuera. Hay muchas personas allá afuera, pero si usted no ora específicamente por una persona, específicamente por la necesidad de esa persona, usted no va a ver el milagro en casa. Lo primero es pedir a Dios purificación y agradecerle por el perdón y por su obra purificadora. Nosotros tenemos que decirle, Señor, límpiame, Señor, purifícame. Recuerde usted al salmista, le decía, Señor, examíname. Y no lo decía con ganas de, Señor, pon un examen rápido ahorita, no era con ganas de, ayúdame, Señor, a sacar todo lo que no me sirve, todo lo que a ti no te sirve. Oraba para que el Señor revelara todo pecado que estuviera oculto a él, no al Señor, pero a David. Por eso era ese examíname. Necesitamos llegar a Dios limpios de corazón. Siguiente, pida a Dios que le ayude a desarrollar su apetito espiritual. Señor, dame más hambre y sed de ti. Señor, lléname de ti. Señor, derrama de tu espíritu de una manera poderosa. Señor, que tu espíritu no solamente me llene, pero que me sature y se derrame de mí hacia otras personas. Ore que la voluntad de Dios sea hecha. No ore por su propia voluntad, la de usted. Ore por la voluntad de Dios. Señor, que tu voluntad sea hecha en esta nación, que tu voluntad sea hecha en mi casa, que tu voluntad sea hecha en la casa de Perenganito, en la casa de Perenganita, en la salud del hermano Mark, por ejemplo. Que tu voluntad sea hecha. Muchas veces oramos, Señor, que no se muera fulanito de tal. Y que si es voluntad de Dios que se vaya ya a casa. Oremos por la voluntad. Suena muy trágico y feo. Pero yo cuando me dicen, fulano de tal está en sus últimas, y está, Señor, si es tu voluntad que se vaya, te pido que se vaya sin dolor y completamente en paz y que su familia estén listos para que se vaya. Si no es tu voluntad, Señor, levántalo para que ese testimonio sirva para que otras personas lleguen a tus pies, ¿no? Ore que el evangelio sea proclamado. Si no hay proclamación del evangelio, no hay avivamiento. La palabra de Dios tenía que ser proclamada en el Antiguo Testamento para que ocurrieran los avivamientos que ocurrieron. Tenía que ocurrir, tenía que pasar. La palabra tenía que ser llevada a alguien más. Ore por crecimiento personal. Decía el pastor Marcos Witt en una de las prédicas que escuché de él, decía, hermano, si usted no está aprendiendo, usted está muriendo. Usted está perdiendo.
No debemos dejar de crecer, nunca debemos dejar de estudiar, nunca debemos dejar de prepararnos, nunca debemos dejar de leer, de meditar en la palabra, de aprender de Dios. ¿Sabe qué? La eternidad no nos va a bastar para saber quién es Él. Hay que empezar desde ahorita. Uy, hermano, qué flojera, si la eternidad no va a servir. No, al contrario, empiece de una vez para que cuando llegue allá arriba ya tenga algo de conocimiento. Ore por otro gran despertar en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Si no estamos orando por avivamiento, hermano, no lo vamos a recibir. Hubo por ahí una profecía que el avivamiento de nuestra generación iba a nacer en el pueblo latino. Hay que empezar a orar para que ocurra. Y que ocurra desde este epicentro, ¿no? Desde Owasso, Oklahoma, hacia el resto del mundo. Ore para que abunden el amor y la unidad en la iglesia. Si estamos nosotros, como muchas iglesias están, divididos, quebrados, fracturados, el avivamiento va a llegar, como dice la palabra, como en odres viejos. Cuando llegue el vino nuevo, se van a romper y se va a perder el uno y el otro. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar no en unión nada más, no nada más una bola de canicas en una bolsa, no. Tenemos que estar en unidad, que significa en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Así es como tiene que estar la iglesia, en amor y en unidad. Ore para que los líderes caminen en humildad y sabiduría. Más sabiduría que ninguna otra cosa. Hemos visto que muchos líderes de este país están no solamente publicando, pero también promoviendo sus enormes casas y sus refrigeradores llenos de helado. No voy a decir nombres, pero ya se usted dio una idea. Y en lugar de caminar en humildad, van caminando en bajada, van a pique. Ore por aquellos que le preocupan o le molestan. Si tiene usted un vecino que le causa molestia, empiece a orar por él. Ay, hermano, es que se estaciona enfrente de mi cochera y no me deja salir y en las noches llega con su música a todo volumen. Ore por él. Es alguien que necesita aprender de Cristo para que pueda amar también a su prójimo y entender a su prójimo. Ore para que el reino de Dios reine en los corazones de los creyentes. Hay un problema muy grande. Muy, muy grande. Si usted quiere leer mucho más sobre este problema, usted puede conseguir un libro que se llama Los secretos pastorales del Salmo 23 por el pastor Marcus Witt. Este libro habla sobre los 8 mejores o los 8 hábitos de un mejor líder creyente, un líder cristiano, un pastor. Pero una de las cosas más importantes que dice es cuando un ministro, cuando un pastor está buscando crear su propio reino en lugar de expandir el reino de Dios, es donde viene la fractura dentro de la iglesia. Es muy importante que el reino de Dios esté en el corazón de cada ministro y que el ministro busque expandir el reino de Dios y no su reino personal. Cuando el pastor se desenfoca del reino de Dios y se enfoca en su propio reino, la iglesia se cae a pedazos. Y no solamente se cae la iglesia, pero empiezan a podrir a otras iglesias. Tenemos que orar para que el mundo cristiano, los ministros cristianos entiendan que es a través del Espíritu Santo y a través del reino de Dios que vamos a alcanzar a la gente y no a través de nosotros mismos. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios generoso, un Dios misericordioso, un Dios fiel. Te pido, Señor, que hoy mires los corazones, examínanos, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes, que nos purifiques primeramente. Señor, límpianos de toda maldad, límpianos de toda injusticia, límpianos, Señor, de todo problema, de todo pecado, Señor, de toda falla, de toda falta, de toda infidelidad que hayamos cometido en contra tuya. Señor, te pido que tú reines en nuestros corazones. Si usted que nos está viendo al otro lado de la pantalla jamás ha hecho la oración para invitar a Jesús a vivir en su corazón,
Vamos a hacer esa oración hoy. Lo que usted le pide a Jesús a través de esa oración es simple y sencillamente que Jesús reine en su vida. Usted declara a Jesús como su Señor y Salvador para que venga a su vida y le haga una nueva criatura. Si usted jamás ha hecho esta oración y usted está el día de hoy interesado en hacerla, porque usted quiere que Jesús venga y more en su corazón, vamos a hacerla juntos. ¿Por qué no se concentra ahí donde está? Si usted va manejando en este momento, concéntrese en la oración por un segundo sin desatender el camino. Si usted está en casa o está en algún lugar donde usted puede cerrar sus ojos para evitar distracciones, hágalo. Y acompáñeme con esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Si puede decirla en voz alta, dígala, porque es importante confesar lo siguiente. El día de hoy te pido perdón por mis pecados y te pido, Jesús, que tú entres en mi vida. El día de hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Reconozco que el Señor, Dios Todopoderoso, te levantó de la muerte con poder y has vencido al pecado y a la muerte. Te pido que hoy me hagas una nueva criatura y te doy gracias porque hoy mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Si usted hizo esta oración en esta hora, vaya a facebook.com/ofa.hispano y busque el botón de WhatsApp. Mándeme un mensaje, déjeme saber que usted oró esta oración por primera vez para poderle decir cuáles pasos siguen y para orar junto con usted y apoyarle en su caminar durante esta nueva etapa de su vida. Para los demás que ya conocemos de Cristo, vamos a orar para que el Señor nos ayude a buscarle más, a conocerle más. Señor, te pedimos, Dios, que tú enciendas ese fuego, esa pasión a nuestro corazón. Señor, te pido que nos pongas un hambre, una sed, que sean insaciables. Señor, que la única manera de sentir alivio sea a través de buscarte, a través de buscar el poder de tu Espíritu Santo, a través, Señor, de buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, deseamos ser saturados de tu Espíritu, deseamos ser lumbreras, Señor, para la gente allá afuera. Deseamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos utilices, Señor, como una herramienta y un instrumento útil para que nosotros podamos ser, Señor, esas herramientas para avivamiento, Señor, que nosotros podamos ver el avivamiento ocurrir en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, en nuestro continente, en el mundo entero. Señor, utilízanos. Señor, llénanos y prepáranos para que a través de nosotros, Señor, tu Espíritu se derrame poderosamente, así como ocurrió en el pasado, Señor, a través de la calle Azusa hace unas décadas, Señor, a través, todavía más atrás de la calle Azusa, avivamientos todavía mucho más tempranos, Señor, como aquel que ocurrió en 1875, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que así como ocurrió el gran despertar también en 1734, así también nos ayudes a nosotros ser los conductores, Señor, y los instrumentos a través de los cuales tu avivamiento ocurra, Señor, en esta generación. Te pido, Dios, que tú levantes a tu pueblo, aviva a tu pueblo primero, Señor. Quita toda división entre el pueblo, toda división entre iglesias. Señor, restaura la unidad, así como todos estuvieron unidos antes en un corazón, que todas las iglesias y los ministros cristianos estén unidos en un corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu voluntad sea hecha, Señor, a través de tu pueblo. Que tu Espíritu se derrame una vez más con poder. Que tu Espíritu, Señor, alcance a aquellos que jamás te han conocido a través de tu pueblo, Señor, que esté preparado, que esté ansioso, que esté hambriento, Señor, por ti. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice su salud, sus finanzas, su familia, su trabajo, Señor, su casa. Te pido que jamás les falte nada, Señor, como sabemos que hasta ahora no les ha faltado. Señor, no permitas que la influencia externa del mundo, Señor, de la política, de las enfermedades, Señor, les causen ansiedad, Señor, o estrés. Llénales de tu paz. Señor, muéstrales que tú estás en control de todo, incluyendo los políticos, incluyendo, Señor, la pandemia y todo lo que está pasando ahora. Te doy gracias, Señor, porque jamás nos has desamparado. Sabemos que jamás nos vas a desamparar. Bendice a mis hermanos, Señor, a donde quiera que vayan, bendice su semana en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Amén. Les dejo esta palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Tengan una semana bendecida, de éxito. Que el Señor se manifieste en sus vidas esta semana.